Un feliz día para cada uno de ustedes. Hoy estamos en el lunes de la tercera semana del tiempo de Adviento, tercera semana del año católico, iniciándolo. Y para el día de hoy tenemos el Evangelio de Mateo, capítulo 1, versículo 18 al 24. Cuando se está estudiando Mariología, el doctorado en Mariología y en dogmática, con ese acercamiento de la Mariología, ese acercamiento de la Sagrada Escritura con respecto a la Mariología, pues este es uno de los fragmentos centrales para uno poder entonces llegar a discernir, llegar a entender quién es María, quién es José, por qué Dios tomó a María y por qué Dios tomó a José. Y no solamente nos quedamos en la fragmentación de una traducción que, si bien sabemos, de acuerdo al acercamiento de la acción aramaica, como está escrito en Mateo, pues sabemos que este evangelio fue de los últimos de los últimos fragmentos que Mateo escribió. ¿Por qué? Porque acordémonos que Mateo, en la tradición, según gracias a San Eusebio de Cesarea, San Justino y todos esos grandes santos, Mateo es considerado el evangelio de la razón, de la lógica. Y por eso algunos dirán, pero ¿por qué fue el de los últimos fragmentos que se escribió según las comunidades en las cuales él mandaba sus papiros y los que copiaban los textos los mandaban? ¿Por qué? Porque además de que se demostró, y él estaba demostrando que Jesús era Dios, pues tenía que demostrar al mismo tiempo como último fragmento, pues de dónde venía Jesús, quién era Jesús, cuáles eran sus padres, humanamente hablando, María, y como repercusión de la imagen paterna, San José, que no era su papá directamente porque su padre era Dios, pero era la representación de su paternidad. Y por eso muchos teólogos, inclusive en diferentes conferencias y diferentes eventos que he podido asistir, pocos eventos que he podido asistir debido a obligaciones, pero cuando trabajé de la mano con grandes mariólogos, y sobre todo también en diferentes conferencias que he podido dictar y encontrándome con grandes eminencias de grandes doctores en teología y de otras denominaciones que no son católicas, pues había siempre un choque más que sistemático, un choque estructural donde se menospreciaba la figura de María, se menospreciaba la figura de San José con respecto a las Sagradas Escrituras. Y eso es lo que enseñaban y aún enseñan. Le da a uno pesar, le da a uno dolor saber que enseñan cosas de la Madre del Señor que no tienen ni relevancia ni importancia y mucho menos tienen la estructura bíblica condensada para poder enseñar, para poder dar veracidad a lo que dicen. Entonces uno dice, no, aquí no hay nada que hacer, pedirle al Espíritu Santo para que ilumine a estas personas, para que se concienticen de quién es María Santísima y quién es San José. Porque para algunos, y esos teólogos, algunos teólogos, no digo el nombre, inclusive me aterro, católicos, que son de gran nombre, se atreven a decir, no públicamente, pero sí en conferencias, que María tuvo más hijos y que les cuesta trabajo creer sobre la virginidad perpetua de María. Y es un dogma de fe, al mismo tiempo que el de San José, que está de forma implícita, que viene del concilio de Calcedonia, prácticamente cuando se empezó a dudar de la persona de San José. Y ya la vamos a ver en el griego, que el griego es más explícito que el español. Bueno, el hecho es que me quedo con el versículo 24, ¿verdad? Hablando de la persona de José, Joseph, en arameo hebreo quiere decir el añadido, el que se añade. Empezando por ahí, el que se añade. ¿Se añade a quién? A la misión de la Sagrada Familia. Es decir, Jesús y María, unidos en su carne y en su sangre, se añade José como la figura paterna. Ya si usted no lo quiere entender así, ya su problema amigo, su problema amiga. Así lo está diciendo la Sagrada Escritura. Pero si usted se aterna va mucho más allá, le pido que se siente. Si le gusta esta reflexión, por favor compártale, que mucha gente se pueda suscribir a mi canal. Siéntese por favor bien, porque la palabra que usted va a escuchar el día de hoy, 24, después que José despertó del sueño, hizo lo que le había ordenado el ángel del Señor y recibió a su mujer. Más adelante dice que no se unió con ella sino hasta después que era luz, pues es una palabra bastante dispersa en la traducción, que en realidad cuando se toma el texto aramaico original no está queriendo hacer esa fragmentación, sino simplemente ya vamos a ver el porqué de esa palabra, a pesar de que no toca el día de hoy, que va de acuerdo a la palabra del 24. Pues amigo, lo invito, si usted toma su Biblia, y aquí que tengo el texto original,
por favor, tómese el tiempo de leer bien la palabra del Señor. Y no denigre la madre del Señor. ¿Por qué? Porque como mariólogo, y de acuerdo a la estructuración bíblica que estamos viendo aquí, pues me aterra la capacidad, sobre todo el versículo 23, cuando dice, mira la doncella, o sea, la virgen, concebirá, darás un hijo, bueno, le pondrás por nombre Emanuel. Iniciemos por Emanuel, a pesar de que todo el 24. ¿Quién es Emanuel? Empezando que Emanuel, según la acción hebraica y la conjunción hebraica, obviamente de la acción disonántica, de la acción paralela de los consonantes, Immanuel quiere decir Dios que se hace madre, o un Dios que se muestra como madre. Immanuel, Dios que se muestra como la madre de todos, Dios que se muestra como la madre de todos. Si empezamos por ahí el contexto de Mateo, pero digo, Mateo el Evangelio de la razón, y por eso él lo escribió casi de último, este fragmento, es para dar razón de que la gente ya cuando creía en Jesús como Mesías, pues sabía muy bien que su cuerpo y su sangre lo recibió de María. Por eso entonces muere por amor a nosotros como lo hace una madre por sus hijos. Entonces está reflejando la acción materna de Dios que nos ama a cada uno de nosotros como una mamá. Y entonces la figura de la mamá representa a la Virgen María, que en el cual ahí sí se puede llegar a entender que Dios se encarna bajo la mirada y bajo la acción materna para tomar cuerpo y sangre del Hijo de Dios. Por tanto, entonces ahora sí el 24 cobra sentido con la palabra Hilmah, del verbo helma. ¿Por qué? Porque esta palabra no solamente habla de un sueño en el cual José tuvo una revelación, sino simplemente de una acción divina, manifestada en una persona que propiamente dicha, José, que es el añadido, en el cual él representa la unidad de la paternidad de Dios. Es decir, que entonces él está actuando de acuerdo a lo que ha recibido por manifestación de Dios. Es decir, que una revelación, una manifestación tan intrínsecamente en su vida de parte de Dios, tan particular, que no le queda ninguna duda con respecto a la acción que él tiene que generar, a la acción que él tiene que desarrollar. Por tanto, cuando él desarrolla esa acción, entonces José, en virtud, por como lo dice el texto del Evangelio, en virtud de su misma acción justa, como hombre justo y santo de Dios, pues sencillamente acompaña a la Virgen María y a su Hijo, que es el Hijo de Dios, como tal, lo acompaña. ¿Para qué? Para crear una sagrada familia, para que sea imagen de la Trinidad. Es decir, Dios le está proponiendo a José ser la imagen paterna de su Hijo, pero al mismo tiempo ser el rostro visible de la Trinidad. Ser el rostro visible de la Trinidad. Miren la grandeza de José. Entonces, cuando uno se da cuenta de eso en Mariología, pues sencillamente se está hablando de la acción total, permanente, de la virginidad de María Santísima, y por ende la acción de salvaguarda de San José con respecto al verbo que utiliza Mateo, Hilmah, que quiere decir, recibió la revelación de ser un hombre justo y santo que acompaña la misma santidad que es el Hijo de Dios y María Santísima, de la cual él va a recibir la misma santidad para mantenerse puro ante los ojos de Dios. A pesar de que un hombre justo recibe de la Virgen María la pureza, como dice el verbo Hilma en su transición a la acción Helma, quiere decir recibe la pureza. Recibe la pureza, ¿para qué? Recibe la pureza para entonces actuar de forma coherente como Dios lo quiere. ¿Y de quién la recibe? De María Santísima. A veces algunos se arreglan la vestidura. Muy bien. Y ya para terminar, por cuestión del tiempo y diferentes cosas, me voy a referir al al sínodo de Letrán, gracias a Martín I, que recibe del concilio de Calcedonia. En griego está más explícito, de una forma más explícita, porque en español, voy a leerlo en español de esta manera para que pues, como usted lo puede encontrar de pronto en internet en español. Si alguno no confiesa de acuerdo con los santos padres, propiamente y según verdad por Madre de Dios, a la Santa y siempre Virgen e intacta María, como quiera que concibió en los últimos tiempos sin semen, por obra del Espíritu Santo, al mismo Dios verbo propio y verdaderamente, que antes de todos los siglos nació de Dios, Padre, e incorruptiblemente le engendró, permaneciendo inviolada,
inviolada aún después del parto, su virginidad sea condenado, es decir, sea anatema. No lo estoy diciendo yo, lo está diciendo un sínodo que recibió un concilio de Calcedonia. O sea que si usted no cree que María es virgen antes, en y después del parto, usted puede ser considerado anatema. O sea, ya sabe lo que significa. Pero si vamos al griego, voy a leer este último fragmento en griego, se va usted a quedar aterrado y se va a ir para atrás, porque mire como dice, Theos logos, eschaton, eston aiunothon osprotos, thous labuthens eis pneumatos agios, kai afototeis genimasos aloutos pero menaceis, auses kais metatokos, thous partenaes, ein catacritas. Ahí sí ya, mejor dicho, le puedo llegar a decir sin miedo a equivocarme, como lo dice el Sínodo de Letrán, gracias al Papa Martín I, que San José no tocó en absoluto a la Virgen María. San José simplemente fue la imagen paterna de un Dios visible, haciéndose visible en él. Pero como dice el texto en griego, no fue tocada por mano de hombre alguna. No fue tocado por mano de hombre alguna la Santísima Virgen María. Y encima de eso dice una palabra que dice sea maldito, sea rechazado, sea expulsado. O sea, prácticamente no tenga derecho al cielo. Un lenguaje fuerte para que las personas piensen antes de hablar de la Madre del Señor y sobre todo lea la Escritura. Y cuando uno toma el texto original se da cuenta de la grandeza de la Madre del Señor y de la grandeza de San José, que como dice el dogma de la Iglesia Católica, es un dogma. La Católica dice, María no fue tocada por mano humana alguna, no fue tocada. Grandísimo la definición de fe. Dios los bendiga, indispensable y Santo Eucaristía, Santo Rosario, visita al Santísimo, hora de caridad y confesión. Que esté muy bien. Quédese con estas palabras, Gilma, que quiere decir la manifestación real de Dios en su vida, que le propone y le invita a hacer la misión para la cual fue creado. Y segundo, Immanuel, una madre, Dios que se hace madre para que nos ame a cada uno de nosotros con amor de madre, es decir, a través de María Santísima. Por eso ella dijo sí, y por eso a través de ella se hizo uno con el Salvador, con Dios, Jesucristo, el Señor. Feliz día para cada uno de ustedes, que esté muy bien. Bueno, San José, terror de los demonios, ruega por nosotros hoy. Día de San José, donde la palabra de Dios toca a ese gran hombre, grandísimo hombre, terror de los demonios. Ruega por nosotros. María Reina de la Paz, ruega por nosotros. Que estemos bien. Feliz día.